Hola a todos, bienvenidos al primer coloquio virtual de Ascola. Como le contaba a los que llegaron temprano, este es un evento en el que vamos a escuchar un trabajo adelantado por parte de Andrés Calderón y donde vamos a tener también la oportunidad de escuchar los comentarios críticos de Fernanda Viesens. De manera que pues les cuento un poquito cómo de Ascola para los que acaban de llegar. Ascola es una organización académica. Ascola pues, quiere decir, es el acrónimo de Academic Society for Competition Law. Es una organización basada en Europa, pero que desde finales del año pasado abrió un capítulo en América Latina, así como abrió en otras regiones del mundo. Y desde entonces hemos estado organizando eventos virtuales, ya hemos hecho 6 seminarios virtuales. Este será el primer coloquio, que como les contaba es un poco más íntimo, más cercano, con una presentación de un paper, unos comentarios y finalmente entramos en una especie de mesa redonda para que yo moderaré. Entonces, pues me presento para los que no me conocen, yo soy Juan David Gutiérrez, soy director del capítulo América Latina de Ascola, trabajo en temas de Derecho y Política de Competencias del año 2003, estoy en Bogotá, en Colombia, y es un gusto en estas horas de la tarde saludarlos desde tantos lugares de América Latina, por aquí también nos saludan desde El Salvador, por ejemplo. Bueno, y entremos en materia. Andrés Calderón, que es profesor de la Universidad del Pacífico de Perú, escribió un paper con un nombre muy provocador, Fake Antitrust Fact-Checking on the Alleged Competition Law Case Against Social Media, pensado en Facebook, for the Proliferation of Fake News, un paper que no solo toca temas de derecho a la competencia, sino también temas más amplios de mucho interés, las fake news, las redes sociales, las plataformas. Entonces, Andrés encontró un tema en donde el derecho a la competencia se encuentra con otros aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la democracia, eh, con el periodismo, del que él es muy cercano además, y Fernanda Viesens, que ustedes ya la conocen porque Fernanda ya ha presentado en uno de los seminarios de Ascola eh, sobre precisamente plataformas y mercados relevantes. Pues Fernanda es una investigadora CONICET de la Universidad de San Andrés, en Argentina, y le pedimos que por favor nos ayudara a comentar este paper tan interesante. Y ella va a hacer entonces ese rol de comentarista que es tan importante en este tipo de escenarios, que nos va a ayudar a promover, a mover la discusión. La idea es que ella nos ayude, digamos, a hacer preguntas críticas y demás, comentarios críticos, resaltar obviamente lo positivo, pero pues la idea es que debatamos. Y entiendo que Andrés, y ya te voy a hacer la palabra, tienes una presentación. Sí. Entonces, si quieres, cárgala de una vez para reemplazar lo que yo tengo, que es básicamente la invitación al evento. Ahí está, ahí se está empezando a ver. Presentación, dale clic a ver si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, Andrés, yo no te quiero quitar más tiempo, el protagonista eres tú y Fernanda, así que siendo las 5:08 en Bogotá, tienes el escenario para ti. Muchísimas gracias. Gracias Juan David, gracias Fernanda también por aceptar gentilmente comentar este working paper. Y bueno, gracias a todos ustedes que han asistido y que pueden ayudarme con este trabajo que estamos realizando. Primero que nada, espero que todos ustedes estén muy bien, que en los momentos difíciles en los que nos encontramos em, no hayan sido obstáculo para la salud y para, digamos, el desarrollo de las actividades que cada uno de ustedes tiene. Espero nuevamente que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Y les agradezco que acudan a este coloquio que tuvo la gentil iniciativa y genial iniciativa Juan David de convocar. Lo que le había comentado a Juan David era que quería hacer esta presentación primero con el capítulo latinoamericano de Ascola, de este working paper que de hecho también voy a presentar ya en la conferencia anual de Ascola, que va a ser a fines de este mes, ante un escenario, un público más grande, académicos de todo el mundo, pero sería muy interesante conocer sus opiniones, recibir sus críticas, comentarios positivos y negativos de todos, son muy apreciados. Y pierdan cuidado que de por sí ya les digo que
me gusta mucho recibir críticas, tengo muy buena correa, como le decimos aquí en Perú, que quiere decir que no me molesta ni me pica ningún comentario negativo, así que eh, todo lo que pueda enriquecer el paper se lo voy a agradecer bastante. Eh, Juan David les adelantó un dato que quizás valga la pena comentar y que tiene que ver con mi interés sobre este tema. ¿Ya? Yo durante algunos años, eh, además de, durante algunos años en que puse en stand-by el derecho, me dediqué a hacer periodismo y entonces a partir de allí fue que primero un interés práctico y luego lo convertí en un interés teórico. Me preocupé bastante por el tema de las noticias falsas y ya desde hace un par de años vengo estudiando este tema y una de las aristas que vengo analizando tiene que ver con la relación que puede tener las noticias falsas con el derecho a la competencia. Eh, Me termino de presentar en este otro aspecto. Yo tengo varios años ya ejerciendo específicamente en la rama del derecho a la competencia y desde hace 3 años en la Universidad del Pacífico como profesor e investigador a tiempo completo. Y hace unos años, cuando empezaron a discutirse, empezó a verse con un poco más de interés los posibles efectos anticompetitivos de algunas decisiones tomadas por los llamados tech giants, ¿no? O gigantes tecnológicos, gigantes digitales, como querramos llamarle. Una de las aristas que empezó a discutirse tenía que ver con si estas empresas gigantes tecnológicos tenían también algún tipo de responsabilidad por la difusión de noticias falsas, ¿no? Entonces, hoy en día que todos enfrentamos desde nuestros países una pandemia, eh, quizás las cosas que más leemos, sobre todo quienes trabajan en el mundo de derecho vinculado con la difusión de noticias falsas, tienen que ver con las acciones que ya empiezan a implementar algunas redes sociales, algunas plataformas de redes sociales para eh, alertar de la existencia de noticias falsas o en algunos casos incluso también para eliminarlas o degradarlas en la frecuencia o alcance que estas llegan a través de estas plataformas, ¿no? Y lo más reciente o quizás lo que todos podamos tener en más fresco es esto último que pasó con Donald Trump, ¿no? Que Twitter por primera vez le puso una advertencia, no hubo, deslistó, no eliminó los tweets que había enviado sobre información falsa de este tipo de votación en California a través de correo, ¿no? Los mail-in ballots. Pero sí puso esta advertencia que dice, get the facts about mail-in ballots, como diciéndole, ojo, esto que está tuiteando Donald Trump, para variar, es falso, obtén los hechos aquí, ¿no? Y esto motivó lo que ustedes quizás ya han escuchado, ¿no? La reacción de Donald Trump, una orden ejecutiva que ahora podría cambiar si es que esta se aprobara y si es que fuera declarada legal y constitucional en Estados Unidos, lo cual no creo que pase, pero si es que prosperara, cambiaría un poco el funcionamiento de las redes sociales porque tendrían que escoger entre una y otro modelo, ¿no? O dejan que todo se publique, incluyendo quizás noticias falsas, o empiezan a moderar y a filtrar más los contenidos, pero se hacen responsables por los contenidos que publican los terceros. Esto es más o menos en una sobresimplificación de lo que estaría buscando el modelo de regulación de Donald Trump. El paper no tiene que ver con la solución en general del problema de noticias falsas o todas las herramientas que se podrían implementar desde el derecho para combatir a las noticias falsas, sino trata de responder a una pregunta que yo les adelantaba que hacia finales del año 2017 se empezó a hacer justamente en paralelo a la actividad más intensa que empezaron a adoptar algunas autoridades de competencia y a la labor de algunos académicos que empezaron a preguntarse si es que el derecho a la competencia estaba bien armado, bien implementado, con herramientas para poder atacar distintos problemas que se podrían generar a partir de las actividades en el mundo digital. Y una de estas preguntas que surgieron era,
Ojo, y ahora que estamos hablando de noticias falsas, esto puede ser un problema del derecho a la competencia, ¿no? Esto es una serie de artículos que se publicaron en Competition Policy International hacia finales del 2017 y, y lo que empezamos a tener eran posiciones encontradas, ¿no? Sally Hubbard respondiendo que era un problema del derecho de la competencia, del derecho antitrust, y por el otro lado, Sahar y John decían, no, esto no tiene que ver con el derecho a la competencia. Entonces yo trato de abordar esta pregunta. Los fake news, la proliferación, el alcance, la magnitud que han alcanzado las noticias falsas, ¿están relacionadas con el derecho a la competencia? ¿Hay algún problema que se pueda solucionar desde la perspectiva del derecho a la competencia? Y como ustedes ya pueden intuir, detrás de esta pregunta o detrás de esta idea existe una premisa subyacente que es, eh, ok, las noticias falsas proliferan o han crecido a través de las redes sociales y hay redes sociales que son muy importantes, que tienen participaciones de mercado o poder de mercado importante en distintos mercados. Entonces quizás, dado que hay una empresa grande con poder de mercado y a través de ella se está difundiendo noticias falsas, quizás la respuesta al problema de noticias falsas tenga que ver también con una intervención del derecho a la competencia, ¿no? Eso es, creo yo, algo que está en la raíz de esta pregunta. Entonces, para dar una respuesta a esta interrogante, yo planteo abordar 4 subpreguntas que justamente están desarrolladas en el working paper y que voy a presentar brevemente durante mi exposición, ¿no? En principio, deberíamos partir por la idea de, ok, si es que creemos, tenemos una hipótesis de que hay un problema del derecho a la competencia, situémonos en un mercado. ¿Cuál es el mercado relevante del que estamos hablando? Eh, Dado que esta hipótesis se ha venido planteando no, no en abstracto solamente del social media, sino que quienes han planteado algún tipo de responsabilidad antitrust en esta materia han tomado con identificación a un actor que podría tener responsabilidad. Hemos tomado ese actor para poder analizar su caso, ¿no? Específicamente, ¿tiene Facebook posición de dominio en el mercado relevante? Ojo que no es el único al que se le atribuye esa responsabilidad. También estamos hablando del otro tech giant, pero en el mercado de búsquedas, que es Google, a quien también se le ha atribuido. Sin embargo, Working Paper se centra en social media. ¿Ya? Si respondiéramos positivamente a la primera pregunta, perdón, a la pregunta anterior sobre si Facebook tiene posición de dominio, entonces habría que preguntarnos para qué construir un caso relevante para el derecho a la competencia es si es que hay una hipótesis de un beneficio anticompetitivo, un interés anticompetitivo que esté justamente realizando un tratamiento diferenciado, favorecedor de la difusión de noticias falsas. Que en este caso es atribuido al modelo de Facebook. Y finalmente, la última pregunta que tiene que ver con la teoría del daño, cuál es el efecto anticompetitivo que está generando. Y la pregunta que debemos responder en este caso es si es que las noticias falsas están causando un perjuicio a los proveedores de noticias verdaderas, si es que se está produciendo un daño significativo en este segmento. ¿Ok? Y cuando entrando ya de frente a este asunto, cuando entramos a la discusión sobre la definición del mercado relevante, creo yo que quienes han planteado la idea de que una plataforma de social media podría ser responsable por la difusión de noticias falsas, ha sido bastante ligera en la delimitación de las fronteras de este mercado relevante y han tomado simplemente datos bastante públicos con relación a la cantidad de usuarios que tiene una plataforma específica de red social, ¿no? Es decir, por ejemplo, la cantidad de usuarios que tiene Facebook en contraposición con los usuarios de otras redes sociales, como podría ser Twitter o Snapchat, no por dejar de mencionar a Instagram, pero bueno, Instagram ahora forma parte del mismo grupo económico, ¿no? Pero al decir, ok, Facebook es la red social que cuenta con mayor número de usuarios actualmente, entonces
tratan de definir un mercado de esta naturaleza y por lo tanto la consecuencia va a ser que Facebook indudablemente es una plataforma con mucho poder de mercado si es que únicamente consideramos redes sociales. La otra, que es creo yo la que más se ha utilizado al momento de hacer este análisis, eh, creo que mi perro ha querido participar también de este evento, está discutiendo justamente la siguiente oración que iba a decir, pero es, ok, el siguiente punto es si la publicidad en línea, el market que deberíamos ver es el de online advertising, y entonces le dice, oye, aquí este es un mercado donde hay tres grandes actores, principalmente Google y Facebook, y en un tercer lugar Amazon. Y si incluso decimos publicidad en redes sociales, entonces Facebook se lleva la torta por mucho, ¿no? Mi planteamiento es que estas dos formas de considerar el mercado son muy amplias, creo que son muy vagas, porque si bien es cierto, podemos hablar de un mercado de publicidad en línea o un mercado también de redes sociales para algunas actividades, también creo que debemos tener en cuenta que al momento de publicitar, ¿no? No es que pensemos o los anunciantes piensen que sus sustitutos, sus alternativas son buscadores, redes sociales y páginas web para todas las actividades o para todas las funciones, ¿no? No es que estemos hablando de un único mercado de anuncios en línea eh, y tampoco es que estemos hablando de que la actividad que nos preocupa en este caso, que es la difusión de noticias falsas, esté relacionada o se dé únicamente en el mercado de redes sociales, es decir, la difusión de noticias falsas eh, también podría darse fuera de redes sociales. Eh, y yo creo, y acá me apoyo, respaldo un poco la teoría de la Autoridad de Competencia y Protección al Consumidor de Australia, que para analizar el problema de fake news deberíamos centrarnos en un mercado un poco más estricto, que es el de News Referral o el de News Access, si lo queremos ver de otra forma. Esto es, cuán relevante son las plataformas de redes sociales para la difusión y el acceso a noticias, ¿no? De hecho, este es un mercado que a las propias redes sociales ni siquiera le gusta. A la respuesta a este preliminary report que emitió la autoridad australiana en el 2018, tanto Facebook como Google respondieron que ellos no participaban de ese mercado porque ellos no estaban en el mercado de referencia de noticias. Sin embargo, aun cuando aparentemente no sea de su interés, creo que es bastante evidente que es influyente y tienen un rol que cumplir en el acceso a las noticias a través de redes sociales. La pregunta entonces que deberíamos hacernos es, ¿cuán relevante son estas plataformas en el acceso a noticias en general, al consumo de noticias online, ¿no? Y para esto, creo que es importante buscar los datos correctos. En alguno de los documentos que analizo en el working paper, como por ejemplo este documento elaborado o liderado por la profesora Fiona Scott Morton del George Tiller Center y el documento, el mismo artículo de Sally Hobart, hacen referencia a cuánto más la gente está consumiendo noticias a través de redes sociales. Y es cierto, o sea, si uno, por ejemplo, hay encuestas que preguntan o hay datas de navegación que preguntan, oye, ¿cuánta gente de los que utilizan redes sociales, cuántos utilizan las redes sociales para leer noticias? Y normalmente los números están por encima del 70%. Pero creo que ese no es un dato correcto para tomar en cuenta en este caso. No importa que a nosotros nos pregunten y nos digan, ¿usas tus redes sociales para leer noticias? Probablemente un 70% seguramente diga que sí. Lo importante es preguntarnos si en comparación con el patrón de consumo de noticias, cuánto del consumo de noticias lo hacemos a través de redes sociales y cuántas noticias consumimos a través de otros canales, de otras fuentes, ¿no? Como motores de búsqueda, como suscripción a newsletters, como consumo directo yendo directamente a la página de noticias que queremos visitar, sea CNN, Washington Post, La Nación, El Comercio, lo que sea. Entonces, para preguntarnos si es que en el mercado de news referral, que esto es lo que yo planteo,
Facebook tiene posición de dominio, debemos medir la importancia relativa que tiene Facebook para el consumo de noticias versus otras alternativas de las que disponen los usuarios. Es decir, el 70%, para terminar de desvirtuar la posición anterior, el 70% de personas puede decir que consumen noticias mirando a través de su plataforma de red social, a través de Facebook o Twitter, pero probablemente también ve gatitos, el 80% ve gatos y el 90% escucha música y el 95% también compra productos gracias a las plataformas de redes sociales, ¿no? Entonces, lo importante para mirar si hay una posición de dominio creo que tiene que ver justamente con la importancia relativa que tiene Facebook frente a sus sustitutos. Y en este caso, sus sustitutos son los que yo he mencionado. Es consumo directo, consumo a través de motores de búsqueda, algunas otras alternativas, como pueden ser suscripciones, newsletters o anuncios publicitarios, y finalmente plataformas de redes sociales. Y cuando miramos esos datos, por ejemplo, si vemos los mismos datos que considera Australia, vemos que el consumo a través de Facebook para acceder a websites de noticias representa aproximadamente el 18%. Es decir, no es que la gente principalmente va a través de Facebook para consumir noticias. Principalmente lo hace todavía de manera directa y secundariamente a través de un motor de búsqueda. Por ejemplo, en el caso de radio, que he puesto ahí esa gráfica, sí es muy importante Facebook. Si es que estuviéramos hablando del consumo de websites de radio, es mucho más importante Facebook que otras fuentes de acceso a las noticias. Si miramos este estudio de Reuters del año pasado, vemos que el uso de social media es importante. Estos separaron entre características de consumo entre populistas y no populistas. Es todavía es importante para el consumo de noticias. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, ni en Europa ni en Estados Unidos, llega a representar el 30% de los medios de consumo de noticias. Es decir, la mayoría de personas, o al menos está más o menos equilibrado, se reparte a través de social media, a través de motores de búsqueda y a través también del acceso directo a las plataformas de noticiosas, ¿no? Entonces, y de hecho, mirando esto sí fue un estudio un poco más antiguo, pero es ampliamente citado cada vez que hablamos de fake news, que es el estudio de Alcott y Gensko, que es el primero que se ocupa directamente del efecto de las noticias falsas en las elecciones del 2016 de Estados Unidos. Muestra que cuando estamos hablando de los principales medios de noticias, los top news sites, para ellos, el consumo online representa más o menos el 10% de influencia de social media. La mayoría de los top news sites siguen entrando los consumidores siguen leyéndolas directamente, y en segundo lugar a través de motores de búsqueda, y solamente en tercer lugar social media. Pero quise poner este gráfico porque me parecía que daba un dato bien interesante. Y sobre el que voy a volver casi al final de la presentación. En el caso de fake news sites, es decir, sitios acostumbrados a la difusión de noticias falsas, donde normalmente vamos a encontrar difusión de noticias falsas, ¿no? Que normalmente tienen estos nombres, ¿no? El gato escondido, el pingüino mentiroso, ¿no? Este tipo de cosas. En estos casos, social media sí tiene un factor de consumo mucho más relevante. Y entonces, creo que de la data existente, acá tengo que comentar una limitación del estudio, no es que haya capturado data para una jurisdicción específica, porque de hecho no existe públicamente esa información y no tengo las potestades de una autoridad de competencia, y tampoco hay un caso específico sobre fake news actualmente abierto para poder centrarnos únicamente en una jurisdicción. Quise tomarla de varias para tratar de validar la hipótesis, y creo que la hipótesis más bien es contraria a la que sostienen que existe un caso de libre competencia, y es que Facebook o cualquier otra plataforma de red social actualmente no tiene suficiente poder de mercado como para ser considerado un actor dominante en el mercado de news referral o news access en línea. Entonces, digamos que no fuera el caso. Igual, para continuar con el análisis, quiero plantear la siguiente pregunta, que era,
si Facebook está favoreciendo o las plataformas de redes sociales están favoreciendo noticias falsas. Y acá uno puede conocer algunos casos, algunos reportajes en donde encuentra ciertos cuestionamientos a las redes sociales justamente por favorecer cierto tipo de contenidos. Normalmente el tipo de contenido un poco más escandaloso, un poco que, que llama más la atención con independencia de si es verdadero o falso. Hace un par de días el Wall Street Journal justamente sacaba una nota muy negativa hacia Facebook de cómo ellos ignoraron algunos esfuerzos que se trataron de hacer internamente para hacer que el sitio sea menos divisivo, menos polarizante. Y esto es más o menos lo que plantea, por ejemplo, Fiona Scott Morton y su equipo en el George Stigler Center, que, la configuración de los algoritmos de las plataformas de redes sociales llevan a las personas a consumir los contenidos más extremos, uno de los cuales pueden ser las noticias falsas. Es decir, está configurado el algoritmo como para que termines eventualmente en páginas de noticias falsas. Y puede que sea el caso y puede que sea cierto que haya problemas de la configuración de los algoritmos de las plataformas de redes sociales y que uno termine consumiendo este tipo de noticias. Sin embargo, la pregunta que creo que desde el derecho tendríamos que hacernos es si es que esta configuración es de un nivel tal que podemos atribuir responsabilidad a Facebook por el consumo de las personas de noticias falsas. Entonces, en primer lugar, creo que no hay evidencia de que esto sea algo doloso, voluntario, ¿no? Intencional, como para tratar de establecer un estándar de strict liability, que sería lo que normalmente se trataría desde la perspectiva norteamericana y lo haríamos también en otros países para poder establecer una responsabilidad en todos los casos a una plataforma. Lo segundo es que no creo que sea tan sencillo. Lo segundo y lo tercero voy a empezar a juntar algunos argumentos. No creo que sea tan sencillo y creo que para muchos no lo es, y creo que para las mismas plataformas de redes sociales es una tarea sencilla distinguir las noticias verdaderas de las noticias reales. Incluso los procesos de automatización que realizan estas plataformas para detectarlos fallan y son muy criticados cuando fallan. Y existe también evidencia, por otro lado, de que Facebook ha tratado de favorecer no publicación de noticias en general, sino más bien publicación de posts, de imágenes, videos, contenidos de tus círculos personales, más que de noticias en sí mismo. O sea, no parece haber una decisión intencional ni tampoco una negligencia completa de ignorar el problema de la difusión de noticias falsas como para atribuirle cierta responsabilidad a la plataforma porque efectivamente ocurra. Más allá de esto, yo creo que, y esto es uno de los puntos que planteo en el working paper, que a mí me parece uno de los aspectos más discutibles de quienes plantean una responsabilidad en la plataforma. Y esto es que, sea como sea, que esté configurado el algoritmo, que obviamente esto es secreto, nosotros no lo conocemos, quienes finalmente damos clic y decidimos compartir, realizar engagement con algún tipo de contenido, incluyendo las noticias falsas, somos nosotros. Esta es una cita de Mark Lemley, ¿no? Donde dice que es que nosotros, las personas, somos los que leemos, las creemos y compartimos la misinformation, ¿no? Entonces, digamos que el algoritmo de Facebook no hiciera nada para combatir esto. Podríamos atribuir responsabilidad a Facebook por responder a una conducta de los consumidores o una conducta de mercado, es decir, si los consumidores queremos consumir noticias falsas, podemos culpar a Facebook porque nos permita consumir noticias falsas o tendríamos que decirle a Facebook como que you should know better, ¿no? Deberías tratar de bloquear las conductas que a pesar de que son individuales de las personas y decisiones individuales, deberías bloqueárselas e impedirles que puedan acceder a este tipo de contenidos. Creo que aun cuando se pueda establecer cuestionamientos a las plataformas de redes sociales por la configuración de sus algoritmos, creo que no es suficiente como para atribuir una responsabilidad desde el derecho antitrust por no impedir que existan este tipo de contenidos del todo. Y finalmente, la última pregunta que creo que hay que responder es si es que ocurre un daño significativo en el mercado. Y aquí hay mucho que me he nutrido de cuestionamientos que surgen desde el punto de vista periodístico de los sitios de noticias verdaderas que dicen
que las noticias falsas nos están quitando mercado, ¿no? Las noticias falsas están desplazando a las noticias verdaderas. Y al menos la data que hay disponible con relación al consumo de noticias verdaderas versus noticias falsas todavía no demuestra eso. Más bien, aquí les he puesto un par de estudios realizados en Francia, en donde se muestra que el alcance mensual promedio de los sitios más destacados de noticias son muy superiores a los de noticias falsas, y también el tiempo promedio mensual que ellos le dedican a los sitios de noticias verdaderas son muy superiores al sitio promedio, al tiempo promedio que le dedican a los sitios de noticias falsas. En donde sí las noticias falsas se asemejan, se acercan un poco más a disputar a los sitios de noticias verdaderas en engagement. Esto es, en la actividad, una noticia, si comparamos una noticia verdadera con una noticia falsa, quizás una noticia falsa, y en esto sí es cierto, puede llegar más rápido, puede ser más compartida, puede ser, esa en particular, ser más leída que otra. Pero una golondrina creo que no hace un verano y no podríamos estar seguros de que hay un daño significativo del mercado, es decir, que el mercado de noticias verdaderas está perdiendo terreno al mercado de noticias falsas eh, eh, por el alcance que hayan tenido, ¿no? O sea, creo que todavía no se encuentran en esa situación. No, al menos no un daño significativo que creo que sea relevante para el derecho de la competencia, ¿no? Un dato que encontramos en la literatura con relación en general, los mercados de noticias es que los consumidores de noticias falsas también consumen noticias verdaderas. De hecho, parece ser que los consumidores encuentran a las noticias verdaderas y a las noticias falsas no como sustitutos, sino como complementarios. Quizás se asemejan las noticias falsas más a lo que podría llamarse entretenimiento o guilty pleasures, ¿no? Pero no es que porque hoy día leí ¿no? el perro malicioso, dejé de leer el Washington Post o dejé de leer otro medio serio, ¿no? Una última reflexión, y con esto ya doy pase a Fernanda y a los comentarios que ustedes tengan a bien hacerme, y a que mi perro haga su última intervención, es que sí creo que hay un problema en general para el mercado de noticias, pero creo que la responsabilidad está un poco más cercana de lo que ellos creen al momento de atribuir responsabilidad a las noticias falsas por la pérdida de mercado o la pérdida de atractivo que pueden tener los sitios de noticias verdaderas, ¿ya? Y creo que este es un problema principalmente autoocasionado. La comoditización de las noticias, la pérdida de valor agregado de los sitios de noticias verdaderas al tratar de replicar el espectáculo o replicar el atractivo y capturar el clic asemejándose a las noticias falsas, creo que sí puede llevar a generar el riesgo, y de hecho ya hay ciertos estudios en ese sentido, de que sean sustitutos, pierdan esa complementariedad que hoy en día existan, lleguen a ser sustitutos y en este caso sí se enfrenten a un posible daño que es que sean desplazados por las noticias falsas. La sobredependencia también con relación a redes sociales, es decir, aquellos medios de noticia que han basado principalmente su consumo a través de redes sociales, complementado con la caracterización de la noticia, la forma de presentarlo, haciendo que sea más cercano a un commodity, creo que es uno de los principales riesgos y desafíos que enfrentan las noticias verdaderas y que podrían generar un daño competitivo, pero no necesariamente un caso de libre competencia, al menos con los datos que tenemos hasta la fecha. Y eso es todo por mi lado y nuevamente les agradezco mucho el tiempo y quedo atento a sus comentarios. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Luego nos tienes que traducir qué quería decir tu perro. Eh, Mientras tanto, le damos paso a Fernanda. Fernanda también tiene una presentación. Como les contaba, Fernanda es investigadora con ICET de la Universidad de San Andrés. Hasta hace poco también trabajaba en la Comisión Nacional de Defensa y Competencia de Argentina. Y Fernanda, creo que te debo abrir el micrófono. Prueba a ver si ya está abierto. Sí, Listo. ya me has habilitado. Ok, entonces, si quieres de una vez comparte tu pantalla con la presentación. Bueno, primero saludo un minuto gracias a vos, Juan David, por organizar estos eventos.
creo que en estos momentos en que estamos todos aislados y encerrados es interesante y divertido juntarnos, encontrarnos con gente conocida, vernos de esta manera, discutir, conversar de temas que no sean de COVID, porque últimamente hay mucho evento que es todo COVID, COVID de aquí, que bueno, discutir otras cosas, salirnos un poco de esta preocupación. Gracias Andrés por tu presentación muy clara, es evidente que conoces muchísimo el mercado y el sector y que te apasiona el tema. Vos tenés perro, yo tengo cacerolazos. Ustedes saben que en Argentina el argentino siempre encuentra una razón para quejarse, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya el enojo llega a ciertos niveles, por la circunstancia que sea, salen las cacerolas. Bueno, en el momento en que vos empezaste a hablar, Andrés, acá empezó un cacerolazo. Afortunadamente el cacerolazo ya paró, porque si no yo no podría estar hablando, porque no se escucha, el ruido sería notorio detrás mío, comentarios en relación al tema que has estado comentando y luego algunos comentarios en relación a tu paper en particular. Ahora sí vamos a poner la pantalla. Es algo muy, muy breve, en realidad, pero bueno, sirve un poco de guía, de más o menos de las ideas que quiero esbozar. Bueno, cuando yo empecé a leer el paper, uno de tus primeros comentarios es, no es sorprendente que la defensa de la competencia, los ojos de competition policy se hayan movido a las fake news. Y mi primera reacción fue, confieso que si bien había escuchado que se hablaba de estos temas, no me había detenido todavía a leer las cuestiones, lo que había escrito Sally Hawthorne o quienes dicen que esto no es un caso de competencia. Entonces, mi primera reacción fue, a mí no me resulta sorprendente porque yo no veo necesariamente que acá haya un caso de competencia, pero claro, luego entendí, como sigue explicando, que hoy hay cierta tendencia de llevar el derecho de la competencia a muchas áreas o áreas que probablemente estén excediendo a lo que ha sido el derecho de la competencia más tradicional, y sobre todo lo estamos viendo mucho hoy con las plataformas digitales, los gigantes digitales, donde las agencias de competencia están poniendo el ojo, temas de privacidad, que también se discute si son para defensa de la competencia o no, y bueno, aquí tendríamos con las fake news, como bien vos planteaste, una cuestión que no está clara. Entonces, yo cuando no sé si es de formación de economista o qué, pero cuando yo me enfrento con un caso, con una fusión, con un análisis de una conducta, lo primero que hago es pensar en la teoría de daño, o sea, la hipótesis que hay detrás, y vos lo explicaste al empezar, no está claro cuál es la teoría de daño, ni quiénes lo argumentan, es decir, cuál sería una teoría de daño que nos lleve a pensar que fake news tenga que entrar en el ámbito de defensa de la competencia. Es decir, la hipótesis bajo la cual deberíamos en todo caso guiar un caso de conducta. Y claro, una de las preguntas, de una de las cuestiones que se plantean es si las fake news, que podrían en todo caso estar promovidas por un Facebook, generan un daño competitivo a los proveedores de noticias. Lo que yo percibo es que un poco esta discusión podría estar empujada por los proveedores de noticias tradicionales, los que se supone que proveen las buenas noticias y que, claro, están siendo dañados por esto. El problema es si este tipo de daño va a ser anticompetitivo. Es decir, que tengamos un daño entre competidores no quiere decir necesariamente que sea un daño anticompetitivo. Entonces, ¿cuál sería la teoría de daño anticompetitiva bajo la cual podríamos analizarnos, o tendría sentido analizar un caso de este tipo? Y entonces, claro, cuando pensamos en un daño, una teoría de daño, que es lo primero que pensamos, hay exclusión. En la última O sea, frase. tenemos que construir una teoría para decir, bueno, ¿bajo qué conducta, bajo qué tipología?
¿Ahora? Sí, ahora sí, fue como en un segundo. De hecho, en este momento tengo ¿Me tu escuchan? video como congelado. ¿Ahora sí? De pronto es mejor que apagues el video mientras tanto ¿Ah, sí? Qué para que raro, porque no interfiera con el audio. ahí... Bueno, pero escucharme, ¿me escuchan? ¿Será la Sí, ya en este cacerola que me momento sí, cortaron a mí? mejor, pues por lo menos. ¿Escucharme, me escuchan? Ok. Eh, bien, entonces sigo hablando, aunque no se me vea, lo importante es... Entonces, claro, cuando planteamos nos detenemos a pensar en una teoría de daño anticompetitiva, lo primero, la que tendemos a pensar, sobre todo si nos planteamos un caso de abuso de posición dominante, es, bueno, ¿cuál es la conducta exclusoria que podría estar haciendo la empresa con posición dominante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la integración vertical que llevaría a Facebook a excluir o a buscar excluir algún competidor en otro mercado relacionado, en el downstream market? ¿Sí? Entonces, claro, yo sigo pensando en esto y en algunas, leyendo un poco más, no solo el artículo de Andrés, sino, bueno, se dice, el problema de esto es que se deja el mercado con malas noticias, lo que puede reducir el bienestar social. Sí, claro, y esto es un problema y probablemente haya que atacarlo de alguna manera, pero mi impresión es que no es por el lado de defensa de la competencia, de que no haya daño entre competidores, no quiere necesariamente decir que sea un daño de tipo anticompetitivo. Entonces, claro, en línea con lo que concluye Andrés en su artículo, él dice, bueno, no hay evidencia de una práctica anticompetitiva luego de analizar eh, los datos, de concluir que Facebook en principio no tendría posición dominante. Yo vuelvo a una pregunta anterior, que vos la planteaste también, que es, más allá si hay evidencia o no, no tendríamos o no veo clara la teoría de daño anticompetitiva. Entonces, ya yendo a recomendaciones para fortalecer el artículo, para fortalecer los argumentos, creo que sería útil que probablemente no tomes como dada si hay una hipótesis o no, sino entrar en esa hipótesis, en esa teoría de daño, para determinar o decir, bueno, a ver, si hay o no una teoría de daño, si es o no anticompetitiva, bajo qué figuras legales la podemos abordar con el derecho de la competencia, porque claro, hay un punto en el que si una conducta o una denuncia o un caso no tiene una buena teoría de daño, digamos, el resto del análisis pierde valor. Entonces creo que tendrías que, algo hay, por supuesto, en el análisis, pero creo que deberías fortalecer ese punto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué argumentos hay para hablar de un caso anticompetitivo o qué argumentos no hay? Probablemente plantear la discusión, yo creo que de lo que al menos identifiqué en la literatura, el poco material que hay, bueno, está más explicado por qué no es un caso anticompetitivo, y en todo caso, si tus conclusiones al final llevan a decir que acá no es eso, bueno, te va a servir explicar al final, o adoptar también probablemente una posición sobre el tipo de que asumamos un mercado relevante, en ese mercado relevante Facebook, vos concluiste que no tiene posición dominante, pero asumamos que la tuviera, que tiene posición dominante. Bueno, ¿cuál es la conducta anticompetitiva que podría llevar a cabo Facebook para que las fake news sean analizadas en el marco de defensa de la competencia? Sería, creo yo, que es como una pregunta adicional que sería interesante terminar de delinearla en el artículo para que quede más robusto desde todo punto de vista. Y bueno, y con esto creo que está planteado sobre la mesa un poco
como vos empezaste, ¿es o no es digamos, esto es fake antitrust? Yo creo que sí. O sea, mi impresión de lo que yo he leído, no veo por dónde esta discusión podría pasar por agencias de competencia. Es cierto que las agencias de competencia hoy están muy alertas con todo lo que hacen los gigantes tecnológicos, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado en cuidar el derecho de defensa de la competencia para no desviarnos del buen uso del mismo. De hecho, bueno, en Europa algunas medidas han sido cuestionadas, a Alemania no le fue bien con el caso de Facebook, o sea, ciertos desvíos que ha habido de las teorías de daños tradicionales, luego en la justicia no están yendo necesariamente bien, entonces yo creo que fortalecer ese punto en tu artículo ayudaría a fortalecer, digamos, a que te quede más consistente y más self-contained. Así que bueno, muchísimas gracias. Abrimos. Bueno, Fernanda, sí, abrimos ronda de preguntas. Yo ya les puse las reglas por el chat, un poco para darles el orden, digamos, de intervención. La idea es que por chat me digan que tienen una pregunta y cuál es la pregunta y les abro el micrófono. En este momento nadie ha puesto ninguna pregunta. Yo tengo, pero yo aprovecho siendo moderador para abusar de mi poder de dominio y hacerle una pregunta a Andrés que no es de derecho a la competencia, pero pues es que acá estamos aprendiendo muchas otras cosas. Y a mí me llamó mucho la atención, Andrés, cuando tú estabas explicando al final cómo el consumidor de noticias ve las fake news como complemento a las noticias reales. Pero entonces yo me ponía a pensar, pero no se supone que el que consume fake news no necesariamente sabe que son fake news. ¿Cómo hace para distinguir noticias? O sea, ¿cómo hace para ser un consumidor consciente y que dice, bueno, vamos a complementar una noticia real con una falsa? No es muy importante para que una noticia, un fake news, sea tal cosa que el consumidor no lo sepa, porque no, digamos, los fake news no son parodias, son algo que quiere hacerse pasar como real y no como una parodia. Entonces, tengo esa pregunta que no tiene nada que ver con derecho a la competencia, pero me surgió cuando hablaste al final de esta sustituibilidad o complementariedad entre los tipos de noticias. Nadie ha hecho todavía ninguna pregunta por el chat, no sé por qué están todos muy tímidos, pero entonces si quieres, Andrés, dale adelante con esa primera que te mandé. Gracias, Juan David. Estabas abusando de tu poder de silenciarme también. Para ver si animamos un poco más a la conversación, empiezo por tu pregunta, Juan David, y luego hago un comentario, algo muy acertado que también me pareció de lo que había comentado Fernanda. El consumidor de noticias, cuando consume noticias falsas, ¿sabe que está consumiendo noticias falsas o es imperioso que sepa que las noticias que está consumiendo las crea verdaderas? Y yo creo que pasa de ambos casos. O sea, creo que pasa mucho que no te das cuenta de que estás consumiendo una noticia falsa y en verdad que la consumiste y pensaste que estabas consumiendo una noticia verdadera. Pero también pasa mucho que las personas hacen consumo de noticias falsas, incluso sabiendo que o que son falsas o que en realidad no le está atribuyendo el valor noticioso. Me explico, ¿no? O sea, yo veo un post de alguien en Facebook o en Twitter donde dicen que algo así como que el presidente de tal país, el presidente de Perú, ha ordenado que solamente aspiramos a que solamente sobreviva el 50% de la población en el Perú. Y me llama la atención, de saque, dudo que sea verdadero, pero quizás puede ser por curiosidad, morbo, o incluso a sabiendas de lo falso que es y de lo ridículo, puedo darle algún tipo de consumo. Es decir, voy a dar clic y voy a leer la noticia. O quizás hasta incluso la voy a compartir diciendo no crean en noticias verdaderas, y eso ya sumó, ese engagement o ese clic ya sumó un poco al tráfico que generó esa noticia falsa.
que a veces los proveedores de noticias falsas les basta con que ocurra eso, ¿no? No les basta con que necesariamente convencer a las personas. Y eso de allí justamente creo que apunta a la idea de complementariedad que traté de explicar hacia el final, y es que las personas no necesariamente cuando consumimos noticias falsas lo hacemos para reemplazar a noticias verdaderas. Es decir, si doy clic a esa noticia que vi en el post de mi abuela o de mi novia, no lo hice porque ya con eso me nutrí de noticias y ya hice mi consumo de noticias que yo tenía pensado hacer como normalmente hago todos los días. Ya voy a dejar de escuchar la radio o ver la televisión o leer un periódico. No, es adicional, complementa el consumo que yo realizo. Y a pesar incluso, sepa o no sepa que se trataba de una noticia falsa. Y entonces, un dato interesante de algunos de los estudios que cito en el paper para justamente comentar de este peligro de la comoditización, es que, y también para comentar si es que las noticias, los sitios de noticias verdaderas estaban sufriendo un daño, es que justamente cuando se han hecho experimentos sociales o cuando se han buscado data estadística, ven quiénes son los principales consumidores de noticias falsas. No son las personas que uno creería, diría, ah, no, bueno, son los pobres engañados que solamente consumen noticias falsas y que no se dan cuenta que existen noticias verdaderas. No, son los consumidores de noticias verdaderas, los principales consumidores también de noticias falsas. No dejan de consumir noticias verdaderas porque empezaron a consumir noticias falsas. A eso me refería con ese punto. Y nada más para no dejar de comentar el punto que hizo Fernanda, porque quizás hayan más comentarios vinculados con eso y va a ser interesante conversar sobre eso, es que yo coincido con que no creo que quienes sostienen esto tengan una teoría del daño muy clara, al menos no una teoría del daño como quizás Fernanda y yo compartimos, que es un daño exclusorio. Creo que dentro de las voces que están planteando una reformulación del derecho de la competencia y buscan ampliar a otros objetivos, quienes también alegan, por ejemplo, que el derecho de competencia debería preocuparse por daños explotativos, quizás lo que están planteando es que si es que en un modelo de negocio de una empresa, a pesar de que, como Facebook, que a pesar de que no va a trasladar, no se va a convertir en una empresa de medios de comunicación, de difusión de noticias, o sea, no tiene un interés integral, ¿no? Vertical, sino que es una empresa que simplemente quiere clics y quiere clics o quiere engagement para poder vender anuncios. Entonces, si su modelo privilegia contenido basura, contenido fake news, es negativo por el hecho de ser dominante, ¿no? O sea, eres dominante y haces una conducta que genera un perjuicio para los consumidores, y creo que podríamos discutir sobre si realmente permitirles que consuman noticias falsas es un perjuicio para el consumidor, dado que es una decisión voluntaria, ¿no? Pero esa idea es la que justamente está detrás, tal vez no de manera tan explícita, de este estudio que citaba del George Stigler Center o de la idea de Sally Hubbard, que es que un dominante está generando un daño para los consumidores, y por el hecho de ser dominante ya es un daño anticompetitivo, y que yo disputo y no estoy de acuerdo, y que justamente creo que una empresa dominante, incluso si hiciera un daño, no necesariamente todo daño es anticompetitivo, ¿no? Claro, porque el tema es, si no es exclusorio, ¿qué nos queda? Explotativo. Y entonces, ¿qué sería? Un explotativo por daño en la calidad hacia los consumidores. O sea, esa sería la teoría de daño por la cual, o sea, no, prosperan poquísimos casos de daño explotativo, de precios excesivos en el mundo. Imaginemos, digamos, todo puede suceder, ¿no? Pero veo muy difícil, no prosperan, directamente Estados Unidos no tiene precio excesivo, Estados Unidos no tiene abuso explotativo en su mundo, digamos, en su sistema de defensa de la competencia. Entonces, digamos, Estados Unidos no existe, no está contemplada. Entonces, ahí es donde yo veo que hace agua. ¿Qué caso tenemos explotativo que no sea de precios excesivos? Porque este sería un explotativo que no es precios excesivos, que iría a la calidad. Calidad. Facebook privacidad. Se apunta que los problemas de privacidad generan un tema explotativo en calidad,
o sea, le ha ido muy mal al Bundeskartellamt, la agencia de competencia de Alemania, en la justicia duró muy poco. Entonces, yo creo que hace agua esta aún más que la otra. Y vinculado con esta hay una pregunta que dice si la manipulación del algoritmo de Facebook no sería una conducta anticompetitiva. Bueno, eso nos lleva a pensar en Google Search, el caso europeo que se multó a Google por manipular el algoritmo de Google Search. Pero Google Search es un mercado integralmente verticado con el buscador de Google, y en el manejar ese algoritmo deja a sus competidores más abajo en los resultados de búsqueda que a su propia línea de negocio. Entonces ahí hay una vertical, y aún así, ese caso es muy cuestionado también. Entonces, ¿qué pasaría con Facebook? ¿Por qué Facebook, al afectar el algoritmo, estaría excluyendo a quién? Según lo que me dice Andrés, bueno, no sería que excluye a nadie, sino que sería una cuestión explotativa, y ahí ya... Entonces, yo creo que sería interesante que plantees este tipo de vínculos, que lo fortalecería todavía. Yo tomé la palabra sin que nadie me la diera, y Juan David no me dio la palabra y hablé. ¿Has visto, Andrés? ¿Cómo es? Sí. Está muy bien, está muy bien. Pero Andrés, antes de que respondas, yo sí quisiera darle la palabra a un par de personas que han hecho preguntas para que recojas esas y respondas a Fernanda y a las otras par de preguntas. Entonces, por una parte está Luis Ricardo Gómez. Luis Ricardo, ¿podrías abrir tu micrófono y hacer la pregunta con tu propia voz? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Perfecto. Buenas tardes. Mi pregunta, bueno, ya Fernanda contestó parte de la pregunta, pero yo me iba más al lado de, siempre asumiendo que Facebook podría ser una especie de mercado en sí mismo, al modificar el algoritmo para, como se ha mencionado, para polarizar las opiniones, podría estar favoreciendo la existencia de el fortalecimiento de las fake news dentro de su red social y perjudicando con esto a las noticias o a los centros de noticias tradicionales, ¿no? Por menor exposición y cosas de este estilo. Una especie, no necesariamente una figura de facilidad esencial, pero algo parecido, ¿no? Entonces, ahí creo que, bueno, esa es mi pregunta, si no se podría considerar el perjuicio en ese caso con un algoritmo de este tipo. Ok, Luis Ricardo, muchas gracias por tu primera pregunta. Y también Diego Paulo tiene una pregunta. Diego, por favor, abre tu micrófono. Gracias. Yo le quería preguntar a Andrés, básicamente, si en las encuestas que él me mencionó, las cifras que dio, había segmentación por edades, porque a mí me da la idea de que hay una gran diferencia entre los viejos como yo, de 50 años, que para informarnos les gusta leer el diario en papel, y en gente joven de 25 años o profesionales de 25 o 30 años que básicamente no miran televisión, no leen diarios y solo se comunican y se informan por las redes. Entonces, creo que son mundos muy distintos. Creo que si hoy pretendemos sacar una foto y la analizamos en base a una foto, comparto mucho lo que dijo Andrés, pero si vemos la película, creo que dentro de unos años, si esto sigue desarrollándose así, los mercados van a ser muy distintos y la mayoría de la gente se va a informar solo tal vez por redes. Si esto continúa así, repito, porque creo que acá la gran pelea que deben dar los medios es tratar de hacer ver cómo su producto tiene mejor calidad, porque la otra cuestión que te altera mucho es que todos esos jóvenes cada vez prestan menos tiempo a cada noticia, y un poco eso es lo que hace desarrollar todos estos programas, ¿no? Todos los programas que vemos de las redes, está estudiado que no le dedica más de 30 segundos a cada cosa, y entonces eso también hace más difícil identificar si una noticia es cierta o es falsa. Entonces creo que de acá a 10 años podemos estar hablando de una situación totalmente distinta,
con un mercado definido de otra manera. Ok, Diego entró en el ámbito del mercado de la atención, que es otro tema supremamente interesante en derecho a la competencia y datos personales y en general de plataformas. Bueno, le voy a dar la palabra a Michelle Jiménez, que también hizo una pregunta. Cerramos esta ronda para que Andrés pueda responder y luego haremos una segunda ronda. Yo ya vi que hay otra pregunta más de Daniel Antero. Daniel, esperemos para la segunda ronda ya haces tu pregunta, pero por ahora entonces, Michelle, por favor, abre tu micrófono y haz la pregunta. Buenas tardes y buenas noches. Les saludo desde Barcelona. Ante todo, veo muy interesante el tema. Sin embargo, quisiera saber si es que tal vez dentro de las aportaciones que ha revisado el expositor en este caso, no sé si pudo evidenciar si existían o no estudios relacionados sobre esta o estudios que realmente hagan esta valoración de una posible relación entre las fake news y el derecho de competencia, puesto que, bueno, yo hago esta observación desde la perspectiva económica, que es mi materia. Tal vez ahí podrías tener un buen punto de ver qué es lo que dicen las estimaciones econométricas, en el sentido de realmente hay una correlación fuerte que te diga que realmente la relación que hay entre las fake news es fuerte, débil, existe o no existe respecto al derecho de competencia. Creía que esto es importante, puesto que aparte de tener toda la perspectiva jurídica, también podrías evidenciar y darle un tope mucho más fuerte si lo consideras desde de estas estimaciones que te menciono, dado que lo que siempre se critica desde la perspectiva económica es la existencia de relaciones espurias. En este sentido, quisiera ver si es que pudiste evidenciar, si has podido buscar tal vez evidencia que realmente te mencione que exista esta relación como tal. Es mi observación y mi pregunta. Gracias. Vale, muy bien, Michelle, muchísimas gracias. Bueno, entonces te cedemos la palabra de vuelta, Andrés, para que aborde estas preguntas y luego abrimos una segunda ronda que comienza con la pregunta de Daniel Antero. Gracias, Juan David. Creo que la primera intervención sobre la modificación del algoritmo para favorecer cierto tipo de noticias la puedo relacionar un poco con la última intervención de Michelle con relación a si puede haberse hecho algún ejercicio econométrico o de otra forma para linkear fake news con derecho a la competencia. Creo que quizás se refiere un poco a fake news y poder de mercado de Facebook o perjuicio a las noticias, a los sitios de noticias reales. O sea, como que hubiera algún tipo de correlación entre mientras más noticias falsas proliferan en la red social, esto genera más ingresos para Facebook o esto genera más perjuicios para las noticias reales. Y creo que los dos puntos van hacia uno de las motivaciones que llevan a quienes han querido establecer una responsabilidad, encontrar una responsabilidad en las plataformas de redes sociales por la proliferación de noticias falsas, y han tratado de utilizar el derecho a la competencia como un mecanismo para hacerlo. Y esto es que el algoritmo está configurado de manera tal que privilegia aparentemente, ¿no? Esa es la hipótesis, de que privilegia las noticias falsas porque eso es lo que le conviene a Facebook o eso es lo que le conviene a la plataforma de red social. ¿Y por qué le convendría? ¿Cuál es la hipótesis? Es que las noticias falsas o los contenidos más extremos son justamente aquellos que captan más atención de los usuarios, y al captar más la atención de los usuarios puede generar mayor publicidad, mayores ventas por parte de la red social, ¿no? Es decir, la red social tiene entre compartir una noticia verdadera y compartir una noticia falsa, y escoge la noticia falsa porque la noticia falsa va a dar más engagement y acá hay más dinero que en esta otra, ¿no? Eso es más o menos la hipótesis que está detrás, y por lo tanto, si es que creyéramos que pudiera haber un caso de competencia, tendríamos que decir, ok, esta hipótesis de actuación de Facebook, que es en su beneficio propio y en perjuicio de los consumidores, puede calificar como una conducta anticompetitiva.
para llegar a ese razonamiento tendríamos que tener una teoría del daño, de lo que discutía con Fernanda, más o menos explotativo, porque tendríamos que decir que Facebook está ganando dinero, está vendiendo más anuncios, eh, propiciando las noticias falsas y generando la insatisfacción, bajando la calidad de los usuarios. No porque quiera sacar del mercado, no porque se beneficie directamente de sacando del mercado a las noticias verdaderas, porque no es que Facebook vaya a suplantar a los proveedores de noticias verdaderas, ¿no? No es que esté haciendo un leveraging de su poder de mercado, sino simplemente que está ganando más dólares dándole menos calidad a los usuarios a través de la plataforma de redes sociales. Esa es una teoría del daño anticompetitivo que no comparto, que yo creo que el derecho a la competencia está pensado no en generar directamente productos de mejor calidad, incluyendo las noticias para los usuarios, sino lograr eso indirectamente gracias a que existe más competencia, gracias a que se ha permitido que funcione el proceso competitivo, ¿no? Pero para no dejar de contestar la última pregunta, o sea, con relación a la primera, yo diría que una manipulación del algoritmo en ese sentido creo que aún así no superaría el análisis antitrust, pero digamos que sí tuviera, que sí pudiera haber una teoría del daño explotativo que sea sancionable. Entonces, lo que correspondería es que justamente se valide esa hipótesis, que realmente a Facebook le convenga tener noticias falsas más que las noticias verdaderas y que exista una correlación entre la proliferación de esas noticias falsas y el mayor número de ingresos económicos por anuncios para Facebook. Esa data no existe, o sea, no está pública, seguramente Facebook la tiene y podría hacer si la divulgara, podríamos hacer esa correlación para ver si es que por lo menos se puede plantear esa hipótesis. Tampoco la han hecho algunas autoridades de competencia, pero hay ciertas conductas de Facebook que te hacen suponer, o ciertas características del mercado que te hacen suponer que quizás no es una apuesta muy inteligente, ¿no? Por un lado, porque si te conviertes en una red social de contenidos basura, probablemente también te descuides en el mercado que más te importa, que es el de la red social, y eventualmente puedas perder consumidores por ese lado, usuarios. Y por otro lado, es porque creo que en el mercado de atención, como bien hacía referencia Juan David, importa no tanto la veracidad o la falsedad de la noticia, importa la atención. Y entonces las noticias falsas quizás son más atractivas que las noticias verdaderas, pero las fotos o los videos de gatitos son más importantes que las noticias falsas, ¿no? Entonces, no encuentro evidencia todavía como para suponer que esta realmente es una teoría de acción, una estrategia de acción de Facebook deliberada para favorecer noticias falsas. Si lo fuera, necesitaríamos algún tipo de dato que, como plantea Michelle, correlacione ese beneficio para las noticias falsas y el beneficio de Facebook. Finalmente, un comentario muy chiquito a lo que dice Diego. Los estudios que he revisado y que están citados en el paper, al menos los datos que he puesto, la mayoría son agregados, no hacen un estudio segmentado específico por edades como para poder determinar si es que el consumo de noticias por redes sociales es más prominente en los consumidores de menores edades y la población a la que seguramente le interesa en el futuro llegar más a Facebook, ni tampoco sobre si hay un mayor consumo de noticias falsas por parte de los consumidores de menor edad. No me suena ilógico, me suena más bien bastante razonable pensar que los patrones de consumo de las personas de menor edad apuntan hacia esa idea. Creo que igual no cambiaría la gran conclusión del paper. Lo que sí podría eventualmente llegar, si es que fuera el caso, a determinar que el consumo de noticias online las redes sociales son más importantes para esos consumidores que lo son para el agregado de personas, ¿no? Y para el agregado para considerar el mercado como un todo y como un posible tanto beneficio para Facebook como para un perjuicio de todos los integrantes de ese mercado. Andrés, voy a hacer una última ronda de preguntas. Voy a comenzar con una pregunta mía y luego la de Daniel. Le doy paso a Daniel. Mi pregunta es la siguiente, Andrés. Precisamente en Ascola
en el evento anual de Ascola también voy a presentar junto con Manuela Barca un paper acerca de plataformas digitales y derecho a la competencia en América Latina, haciendo como un barrido de casos, de los casos que sí ha habido de derecho a la competencia en América Latina. Y yo siento como una timidez muy grande de parte de las autoridades de competencia por investigar este tipo de empresas. O sea, no hay muchos casos y son, digamos, para ser muy concreto, realmente la mayoría de los casos son casos de integraciones empresariales, casos de abogacía de la competencia, y salvo Brasil, que ha adelantado varios casos, digamos, de prácticas restrictivas de la competencia en esta materia. Digamos, hay pocos casos en otros países de la región. Hay, digamos, más allá de este tema que es de fake news, pero ya entrando en el tema de plataformas y derecho a la competencia, ¿tú ves alguna timidez por parte de las autoridades o te parece que simplemente están haciendo, digamos, su trabajo de no abrir una investigación que no lo ameritara? Y ahora sí, le hablo el micrófono, por favor. Daniel Antero, veo que tienes una pregunta. eh, para los que no usamos tanto Facebook, aprovecho para decirte si puedes explicar qué es Instant Article. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Juan David. Mi pregunta efectivamente es sobre ese tema, Instant Article, que es una función que tiene Facebook para que en el muro, en el que conocemos como el muro, cuando hay un artículo, hay dos tipos de acceder a un artículo. Cuando eh, la liga te lleva a la página web del proveedor original del contenido, y otra que es Instant Article, que te quedas dentro de Facebook para acceder al contenido de la nota. Entonces, lo que atrae a las personas de usar Instant Article es que es más rápido, no tienes que salirte de Facebook, no tienes que abrir una página web por fuera. Entonces, lo que hace es que los usuarios se quedan dentro de la plataforma y solo acceden al contenido dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, esta función de artículo instantáneo, esta sí podría, bueno, yo sí la veo como a primera vista como representando un problema tal vez exclusionario, puesto que hace que los usuarios se queden dentro de la plataforma y evitar que pues acudan a otros proveedores de contenido informativo fuera de Facebook, y ya tal vez en las páginas web de los proveedores. Pero bueno, esto podría tal vez sí encajar dentro de un efecto exclusionario más típico de un problema de competencia, pero también mi pregunta original era, ¿y esto también propicia la generación de noticias falsas, esta misma función? ¿O cuál es la opinión del ponente? Daniel, aprovecho para preguntarte, ¿tú estás en este momento en la Universidad de East Anglia o estás en otro lugar? No, estoy en México, estudié mi posgrado ahí. Ok, muy bien. Para los que no sepan, ahí está el fondo de la universidad y por eso le pregunté en la foto de Daniel. Bueno, Andrés, hasta aquí la ronda de preguntas. Te invito a que hagas un statement final y luego, Fernanda, por supuesto, si también quieres hacer un statement final, bienvenida. Claro, gracias, Juan David. Nuevamente empiezo por la última. Sí ha habido discusión sobre el efecto que pueden tener Instant Articles con relación a la pérdida de tráfico y la pérdida de anunciantes por parte de los sitios de noticias. Aunque Facebook desde el 2018 viene declarando que está tomando acciones para alejarse del mercado de noticias y de valorar e incluso llegar a acuerdos específicos con proveedores de noticias para de alguna manera dejarlos extraer parte del valor que ellos les generan, y de Facebook decir que nuevamente ellos no están en el mercado de acceder a noticias, no están en el mercado de proveer acceso a noticias, potencialmente instalar articles o algún sistema que tome los contenidos de plataformas externas y los conserve dentro de Facebook podría llegar a ser una especie, tiene una potencialidad exclusoria, ¿no? Una especie de atadura. Ya no vas a la página de afuera porque
vienes aquí a navegar mi red social, pero te ato con también el consumo de noticias. Ahora, ¿tiene esto algún efecto específico sobre el mayor consumo de noticias falsas? No que esté documentado, pero digamos que algo que sí les puedo comentar es que dentro de la literatura más relacionada con psicología del consumidor de noticias, demuestra que las personas que consumen noticias falsas, dentro de los varios factores que afectan el consumo de noticias falsas, están aquellos que realizan menos esfuerzos cognitivos para verificar el contenido, para ser escépticos sobre si lo que está consumiendo es verdadero o real. Hay un buen artículo que me acabo de olvidar el autor, pero lo pueden encontrar como Lazy Not Biased, y hacen referencia a que el consumidor de noticias falsas es más flojo que sesgado. Y digamos que sí, o sea, teóricamente podría pasar lo que dice Daniel, ¿no? Que si yo no quiero esperar para consumir una noticia los 2 segundos que me demora ir a la plataforma externa, el Instant Article quizás me ayuda, o sea, refuerza la flojera del lector de noticias y tendría esa potencialidad de favorecer a los proveedores de noticias falsas. Y antes de hacer el statement final, yendo al punto de Juan David sobre si hay una timidez en Latinoamérica, sí, o sea, no quiere decir que no haya caso o que necesariamente sí haya caso, pero lo que sí creo que es una hipótesis válida es que quizás se piensa que hay muy poco que decir en esta discusión o en esta conversación sobre lo que pueden y no pueden hacer los tech giants y el efecto que puede tener en determinados mercados. Quizás se piensa que porque la mayoría de estas plataformas tienen reglas comunitarias, o sea, reglas para todos sus usuarios, digamos que esto es un tema que se soluciona en Europa o se soluciona en Estados Unidos y no tenemos mucho que hacer las autoridades latinoamericanas. Y que no es carente de toda racionalidad, o sea, quizás sí, o sea, quizás el problema anticompetitivo ya venga solucionado por alguna intervención en aquellos mercados donde están su mayor cantidad de usuarios, ¿no? Pero eso no quita que en algún caso o en algunos casos pueda haber problemas que se focalicen o que tengan mayor impacto, mayor efecto en algunas jurisdicciones latinoamericanas, ¿no? Una buena forma de aproximarse quizás sea la que a veces se adoptan las agencias de competencia, que es que por lo menos hacer estudios de mercado o white papers o green papers en estos mercados como para mirar primero si es que hay algún posible efecto, alguna posible teoría anticompetitiva antes de iniciar una investigación. Por mi lado, ya no tengo más comentarios que hacer, más que nuevamente agradecerles a todos, agradecerle especialmente a Fernanda y a Juan David. Yo creo que la discusión simplemente para cerrar con esta idea, la discusión de fake news es una discusión bien importante, bien interesante, que creo que no está del todo ajena al derecho a la competencia, pero creo que ha llegado a decirse que hay un problema de competencia cuando realmente creo que no lo es, por la insuficiencia de encontrar soluciones en otras áreas jurídicas y también por la fácil relación que a veces hacemos entre algo que no nos gusta del mercado y decir que, bueno, no nos gusta el mercado debe ser porque el dominante está tomando una acción negativa y entonces hay que echarle la culpa. ¿Y cuál es el mecanismo para responsabilizar al dominante? El derecho a la competencia, ¿no? Y creo que esta es una mala presunción. Gracias. Andrés, antes de cerrar, Fernanda, ¿tienes un comentario también de cierre? Muy brevemente, me gustó mucho esto último que dijiste, Andrés, las últimas 3 frases. Escribílas en el paper, así uno las puede citar. Porque cuando hay un mercado, hay un dominante, ahí vamos a defensa de la competencia, con un montón de cosas que no son de defensa de la competencia. Y bueno, ustedes los abogados vean la manera de por dónde van a llevarlos, pero no dañemos la defensa de la competencia. Lo estoy anotando. Anota.
Y no, lo otro era, pero bueno, un poco ya lo dijiste vos también, en relación a lo que decía Juan David, de que no hay casos en América Latina, y estoy absolutamente de acuerdo con vos. Digamos, estos son gigantes globales, internacionales, ya los está abordando Europa, los está abordando Estados Unidos, con sus perspectivas, sus detalles, yo también veo difícil que estos lleguen, digamos, podemos tener casos locales a lo mejor en otros mercados. Digamos, ha habido una discusión en su momento, bueno, y está con las fusiones de Corner Shop en México o en Chile y ahora de nuevo. Situaciones más vinculadas con otros mercados, pero en esto yo también veo muy complicado. Y además, la discusión está tan candente, donde no tenemos en claro del todo cómo funcionan estos mercados, las dinámicas, que también creo que las agencias hacen bien en ser tímidas y en no buscar intervenir. Ya lo está haciendo Europa y Estados Unidos, y está generando muchísimo revuelo, muchísima crítica a favor o en contra, si está bien, si se quedó corto, si se fue para el otro lado. Entonces yo creo que si las agencias de competencia de América Latina siguen siendo tímidas, está bien. O sea, a veces es preferible en mercados como estos estudiar un poco más la cuestión a intervenir o hacer algo que pueda ser contraproducente. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que aguantaron este rato. Creo que el tema es súper interesante. Te agradezco mucho, Andrés, y a Juan David, y saludos a todos. Bueno, no, sí, supremamente interesante, una sesión muy diferente de los seminarios, con una oportunidad de que de los participantes pues intervengan con su propia voz, que haya intercambio de ideas. Me quedo con la idea de Fernanda, y creo que es secundada por Andrés, de que en América Latina debemos freeridear los esfuerzos de enforcement de otros países. Lo pensaré, me parece una idea bastante provocadora, bastante interesante, por cierto. Y bueno, sin más, también le agradezco a todos por habernos acompañado en este primer coloquio. Creo que cumple además el objetivo de un evento como este, y es que el escritor del paper salga con más dudas y con más ideas para mejorar su trabajo. Entonces, pues espero que Andrés nos haga quedar bien cuando presente en la conferencia anual de Ascola, porque ya pasó por esta previa. Y muchas gracias a todos por su participación. Siempre bienvenidos. Chao.